sea, cada vez que yo quería dormir, venía y me despertaba. No sé si esto tiene explicación psicológicamente, digo, pero fue bastante heavy, la verdad, fue una época muy heavy. Bueno, estamos aquí de vuelta, estamos una vez más en el canal y estamos una vez más en carretera para contar historias reales, o lo que no son historias. También vamos a hablar sobre temas relacionados con el mundo de los sueños y el mundo del más allá, porque con los datos que tengo en la mesa parece ser o podríamos llegar a pensar que están relacionados el mundo del más allá, el mundo que todos inventamos en la cabeza pero que nadie sabe cómo es, y el mundo de los sueños. Así que vamos allá. Como ustedes saben, YouTube nos ha estado sancionando continuamente para que cerremos este canal, pero es algo que no vamos a hacer. O sea, que me niego en redondo. Este canal no se va a cerrar, este canal va a continuar. Lo siento mucho, pero no podemos subir vídeos como tal de Milenio 3. Pero claro, nadie nos impide que podamos extraer los audios que ponían en ese programa de radio para comentarlos nosotros por nuestra cuenta, ya que yo tengo bastante experiencia sobre el tema porque, bueno, nunca lo he contado, pero tengo una condición, digamos, mía, que va con mi personalidad, con mi forma de ser y tal, que me hace pues estar muy, muy conectado a todos estos temas. De hecho, lo he estado durante toda mi vida. No voy a decir de qué tipo de... O sea, es que no sé, porque yo nunca he ido como tal a que alguien me diga, pues, oye, pues tu forma de ser y tu forma de ver el mundo es por esto o por lo otro. Nadie me ha dicho nada. O sea, yo no he ido a que me diagnostiquen a ver si estoy cuerdo o si no estoy cuerdo. Pero sí que he estado muy conectado a todos estos temas desde muy pequeñito. Hubo un programa que tuvieron ellos, tuvieron una emisión en directo en la cual, bueno, lógicamente cuando estaban en radio todas las emisiones eran en directo. Pero hubo una en especial que llamó bastante la atención y era aquella en la que hablaban del mundo de los sueños y de si realmente eso era real o si era inventado, porque hay gente que cuando se despierta sigue viendo eso que estaba viendo en sueños, en fin. La cosa es que hemos recogido varios testimonios que se emitieron en su día en ese programa de radio y los hemos extraído del programa para comentarlos aquí. Yo creo que ahí YouTube no puede decir nada, no tiene nada que objetar, y supongo que es lícito que hagamos esto de esta manera. Así que no tenemos más remedio que adaptarnos. Entonces lo vamos a hacer así y vamos a ver cómo surge esto. Bueno, el tema de los sueños y los visitantes de dormitorio. Vamos a hablar sobre esto porque yo tengo una experiencia personal que quiero comentar y además tenemos los audios que les he dicho antes que hemos extraído y que vamos a escuchar aquí. Todo testimonios reales y bueno, no han sido comprobados, lógicamente no se ha metido un perito en la casa de ese señor o esa señora para ver si era verdad lo que estaba diciendo. Solo hay que escuchar y ver que no está mintiendo, o sea que no está, lo que está diciendo lo está visualizando conforme lo está diciendo. Como por ejemplo este audio, escuchen. Recuerdo que estaba despierto, justo miro a la puerta y vi la figura de la sombra negra, como si fuera un hombre muy alto. O sea, con la cabeza, cuerpo, manos, piernas, todo normal, solo que era todo negro y muy alto. Eso sí que me acuerdo que era muy alto porque tocaba prácticamente el marco de arriba de la puerta. Y eso fue lo que me hizo asustarme, que me quedé paralizado, que no podía ni hablar, ni no me salía ningún sonido, nada. Y luego, acto seguido, bueno, me tapé la cabeza y minutos después, no recuerdo cuánto, me lo vi encima de la cama. Hemos escuchado muchas historias así de este estilo, pero esta en concreto tiene una rareza que quiero comentar. Él, cuando vio lo que vio en el marco de la puerta, hizo lo que todos tenemos en mente que hay que hacer, que es taparse con la sábana, lógicamente. Pero lo normal en estas situaciones es que cuando te tapes con la sábana, aquello desaparece. O sea, tú te quitas la sábana, que es una situación ridícula, lo sé, pero siempre que alguien cuenta algo así, pues suele contar que se tapaba o se cerraba los ojos y justo después, al abrirlos o al quitarse la sábana y tal, ya no estaba esa cosa ahí.
Sin embargo, este hombre está contando pues que se tapó y justo al quitarse la sábana, esa cosa estaba encima de la cama. O sea, no es que no hubiese desaparecido, sino que había ido hacia él, estando tapado. O sea, quiero decir, si fuese algo que sale de la imaginación, esto es lo que quiero decir, pues aquello te ha dado pánico, te tapas, tu mente lo bloquea y cuando te quitas la sábana eso ya no está. Pero no fue así, o sea, aquello se acercó a la cama. Yo tengo una experiencia personal que quiero contar porque fue bastante extraño, porque no estaba dormido. O sea, es que no estaba dormido, es que lo puedo decir 50 veces, aseguro al 100% que estaba despierto. Era una de esas tardes que pues no me estaba portando muy bien, digamos, era pequeño, no me estaba portando muy bien y mi madre pues me mandó a hacer la siesta. A ver, les pongo en situación para que puedan visualizar un poquito pues el contexto de dónde estaba yo y qué hora del día era y tal. Era pues eso, la hora de la siesta y en eso pues que yo era incapaz de dormir la siesta. Incapaz, o sea, para mí era una pérdida de tiempo increíble, o sea, toda la tarde que tienes para hacer cosas, claro, cuando tú eres pequeño, eres un niño, lo que quieres es trastear y dormir durante toda la tarde hasta las 6 o así, pues no me gustaba la idea, la verdad, era perder tiempo para hacer cosas. Y bueno, pues llegué a mi habitación, yo me acosté. Me acuerdo que estaba todo oscuro porque mi madre era mucho de cerrar persianas y que se viese todo oscuro, ¿no? Y que estuviese la casa pues en penumbra, no sé, le gustaba. Y entonces, bueno, para sintetizar un poco, me acosté, me acuerdo que estaba boca arriba, mirando el techo, muy aburrido, y recuerdo que teníamos, la puerta de mi habitación estaba abierta, digo teníamos porque era habitación compartida con mi hermano. Pero bueno, en ese momento estaba yo solo. Y me acuerdo que la puerta de la habitación estaba abierta del todo. Mi cama quedaba a la pared, digamos, de donde estaba la puerta, ¿no? La puerta del dormitorio. Entonces, a los pies de la cama era donde empezaba el marco de la puerta. En esa misma pared, a la izquierda de la cama. Y al otro lado de la pared, en paralelo a la pared, iba el pasillo. O sea, el pasillo estaba justo, salías por la puerta y te cruzabas con el pasillo, claro. Digamos que hacía la pared del pasillo, que recorría pues todo lo largo que era la habitación, era el pasillo, cruzaba en la misma dirección, en paralelo, al otro lado de la pared. Y recuerdo que teníamos, mi madre había puesto una almohada, que era, supongo yo, que era para tirar a la basura, me parece, porque la tenía, no recuerdo por qué la apoyó ahí, pero la apoyó en el pasillo, en un pilar que había, digamos, los pasillos a veces pues tienen como un pilar, ¿no? Digamos, y pues ahí en ese rinconcito apoyó la almohada. Y ese pilar daba justo, o sea, yo desde mi cama, tumbado, podía mirar hacia la puerta y veía ese pilar y veía la almohada. Bueno, pues al estar todo en penumbra y al estar todo así medio oscuro, aunque fuese mediodía, si tienes todas las persianas cerradas y todas las cortinas echadas, pues lógicamente la casa, el pasillo y eso se queda oscuro. Aunque mi habitación tenía luz, porque yo no tenía las cortinas echadas, tú mirabas al pasillo y era todo oscuridad, la casa estaba a oscuras, menos mi habitación, toda la casa estaba a oscuras. Bueno, pues recuerdo perfectamente cómo me quedaba mirando a la almohada, que se veía todo pues en plan, era una simple sombra. Se veía tan oscuro que no veías la almohada tal que sí, sino que veías el bulto que hacía la almohada, ¿no? No veías los detalles, solo el bulto que hacía. Y recuerdo perfectamente que me quedaba mirando a la almohada, a ese bulto, esa sombra que hacía la almohada, como tal, y cada vez que cerraba, o sea, yo cerraba los ojos 2-3 segundos, los abría otra vez y aunque parezca mentira, aunque sea difícil de creer, esa sombra se había movido y estaba más hacia la puerta, más hacia el marco de mi puerta, de mi dormitorio. Pero es que volví a cerrar los ojos otra vez 2-3 segundos porque yo pensé, esto no puede ser, esto es cosa de mía, que tengo una imaginación muy grande y ya está. Los volví a abrir y estaban más cerca todavía. Y es que volví a cerrar los ojos, lo hice como 3 o 4 veces, hasta que ya me asusté y me tapé con la manta, lógicamente, que es lo que hay que hacer en estos casos. Todo el mundo sabe que cualquier cosa que venga de otra realidad paralela o lo que sea y se moleste en llegar hasta tu dormitorio para acercarse hasta donde estás tú, está claro que el arma que hay que usar es la sábana. Y eso hice.
y al final, pues no sé, abrí los ojos y recuerdo que aquello pues desapareció. O sea, desapareció la sensación que yo tenía de que aquello se estaba acercando al marco de la puerta. Ya solo veía el bulto de la almohada. De todas formas, lo que hice fue... Es un poco raro, ¿no? Pero lo que hice fue asegurarme de verdad, salí al pasillo, cogí la almohada y la llevé a otro sitio para no verla. Y digo, pues si se mueve, por lo menos que no la vea yo, ¿no? Ese fue mi pensamiento, la verdad. Y a partir de ahí, pues empecé a hacerme preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿eso es totalmente inventado por mi mente? Totalmente, porque si... O sea, yo me puedo imaginar... Es como, por ejemplo, de pequeños, cuando uno cogía una fotografía de quien fuese, uno pues tenía tanta imaginación que podías hacer moverse esa foto. O sea... No sé si esto lo ha probado alguien de pequeño, pero bueno, simplemente era tan fácil como quedarse mirando fijamente la foto, la expresión de la cara de esa persona que estaba poniendo en ese momento que le hacían la foto, y de tanto mirarlo, eso parecía que cambiaba un poco la expresión, o que sonreía un poquito más, o que guiñaba así los ojos un poquito más, pero era simplemente pues eso, producto de tu mente, ¿no? Pues estás mirando tanto rato la foto que al final pues se producen pues como cambios que haces tú con la mente, ¿no? Que son imperceptibles, son muy pequeñitos, cambios muy chiquitines de la expresión de esa cara, pero todo producto de tu imaginación. Pero es que lo que yo vi, no, o sea, aquello de la almohada era diferente, porque no era algo que yo estaba intentando inventar con la mente. Voy a hacer que se mueva la sombra. No. O sea, no era algo consciente, no era algo que yo estaba haciendo. Simplemente yo cerraba los ojos porque tenía miedo. Y al abrirlos, aquello se había movido más. O sea, actuaba independientemente de lo que yo hiciese, actuaba por su cuenta. No era algo que yo estaba inventando y creando con mi mente, sino que eso estaba actuando por su cuenta. Y historias así me han pasado varias. O sea, como por ejemplo, no tanto con bultos, no ver algo que se mueve en tu habitación o tal. En una temporada que yo tenía mucho estrés mental, muchísimo estrés mental, me acuerdo que una vez me acosté, estaba muerto de sueño, no podía dormir por los puros nervios, pero recuerdo que pues hice un esfuerzo, me fui a la cama, me acosté y dije, porque tengo que dormir, estoy reventadísimo y no puedo seguir despierto. Me fui a la cama, era como en esas veces que tienes tanto sueño que te duelen los ojos cuando los cierras, o sea, que tienes tanto sueño que cuando te echas a dormir y cierras los ojos te duelen, pues algo así. Y me acuerdo que justo en el momento que me iba a quedar dormido, o sea, cuando ya iba a entrar en el mundo de los sueños, digamos, alguien se puso, o sea, esto va a sonar raro, pero alguien se puso justo delante mía en la cama, como si alguien viniese a despertarme, digamos, ¿no? Pero es que yo lo vi. Es que yo vi a alguien que se me acercaba como a un palmo de la cara y me decía, ¿qué estás haciendo? Que estoy todavía aquí. Juro que esto es verdad. O sea, alguien se me acercó a la cara y me dijo, ¿qué estás haciendo? Como diciendo, no te duermas, que estoy aquí. Y me despertó. O sea, eso yo estaba durmiendo ya y me despertó. Pero justo al levantar la cabeza eso ya no estaba. O sea, yo lo vi en sueños, pero en la misma... O sea, vamos a ver, no sé cómo explicar esto. Yo lo vi en sueños, pero en el sueño mi habitación estaba justo como estaba en realidad y yo estaba justo tapado tal y como estaba tapado en la realidad. Entonces, dentro del sueño yo abrí los ojos y vi a una persona, creo que más joven que yo incluso, pero que se me acercaba así, pero súper cerca, me decía que todavía estoy aquí, pero fue abrir los ojos y eso ya no estaba, o sea, era algo que yo estaba viendo en mi mente, digamos, pero es que fue tan real, o sea, es que esa cosa, eso me despertó, o sea, es como si, por ejemplo, vamos a ver, para que puedan entenderlo mejor, es como si te acuestas a dormir y viene alguien de verdad y te despierta, es como si viniese alguien de verdad a despertarte, o sea, hizo exactamente lo mismo. Se puso a un lado de la cama donde yo estaba durmiendo y se acercó a mi cara para decirme que todavía estoy aquí. La verdad es que no quiero entrar mucho en detalles sobre este tema porque fue una época muy, muy difícil y
Y me acuerdo que las pasé canutas y yo tenía miedo a cerrar los ojos porque esa persona, lo que fuera, me despertaba. O sea, cada vez que yo quería dormir, venía y me despertaba. O sea, no sé si esto tiene explicación psicológicamente, digo, pero fue bastante heavy, la verdad. Fue una época muy heavy. Pero bueno, yo esto lo achaco también, pues eso, al tema de que tenía mucho estrés mental, muchísimo estrés mental. Tanto estrés mental que yo creo que me producía esas cosas, ¿no? Yo pues era como un resorte de alarma que no me permitía desconectar. O sea, no me permitía o sea, yo tenía que hacer algo, digamos. En esa época yo tenía que hacer algo y el querer hacer ese algo y no poder me producía ese estrés. Y cada vez que cerraba los ojos, pues ese mismo estrés me despertaba. Era como decir, continúa con lo que estás haciendo y hazlo y acábalo. O sea, no me permitía dormir. Lo juro de verdad que esto es así. Y bueno, pero eso poco a poco fue desapareciendo, bueno, hasta que yo me di cuenta también que era puro estrés, porque en ese momento yo no era consciente, pero sí, aquello que me decía que me despertara continuamente era puro estrés, y así se quedó. Ya una vez conseguí solucionar ese problema que yo tenía que solucionar, digamos que aquello desapareció. Y bueno, vamos a escuchar otro ejemplo, otro audio de otra persona que hemos extraído del programa de radio que no podemos nombrar. Y vamos a escucharlo. Cuando era un día pequeña, estaba en mi casa durmiendo con mi hermano y cuando lloraba por la noche me levantaba a darle biberón y un día cuando venía justo a la habitación había un hombre parado en la puerta. Bueno, al principio le miré de los pies para arriba porque venía mirando para el suelo batiendo el tetero y de repente veo unos pies de un hombre y digo, ¿qué hace un hombre en mi casa? Empecé a mirar hacia arriba y era un hombre con un traje negro, recostado en la columna de la puerta, con un sombrero negro. Luego me quedé sorprendida, levantó el rostro y tenía como si fuera delineado en los ojos, pero era fuego. Y me miró con una mirada de expresión como diciendo, no sé, te vas a enterar o algo así como... En ese momento pegué un grito, me le tiré encima, caí encima de la cama, me puse a gritar, a rezar, se levantó todo el mundo, prendió la luz, mi madre, yo solo decía que había un hombre, todo el mundo buscaba al hombre y la casa estaba toda cerrada y no había nadie. Bueno, esta señora ha dado un detalle muy importante que hay que analizar, porque esto es lo que a mí me hace ser curioso, ¿no? Y preguntarme cosas, porque, o sea, vamos a ver, esa cosa se molestó en ir hasta la casa de esta señora. Es alguien que es capaz de entrar en la casa de una persona sin tocar siquiera la puerta, o sea, es algo surrealista. Alguien que entra sin más, ¡puff!, y aparece ahí, de repente te mira con cara de te voy a aniquilar, te voy a quitar la vida del cuerpo, pero simplemente con irse de esa zona de la casa y ponerse a gritar y a encender luces, aquello desaparece. ¿Qué sentido tiene esto? O sea, yo me pregunto, ¿de verdad era tan peligrosa esa situación? O sea, ¿de verdad corría peligro esa persona? Si esa persona se hubiese quedado delante de esa criatura y le hubiese plantado cara, ¿qué habría pasado? Porque todo el mundo reacciona, o sea, todos reaccionamos igual. Yo incluso si alguna vez me pasase algo así, lógicamente, me falta campo para correr. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa si le plantas cara? O sea, ¿qué te puede pasar? ¿Qué te puede hacer? ¿Y si te plantas y dices, ¿qué carajos haces en mi casa? Con perdón por la palabra, pero... ¿Y si alguien se plantase delante de una situación así como esa y se plantase allí y dijese, no amigo, esta es mi casa y te estás largando de aquí, pero ya? Pues bueno, realmente nadie lo sabe, pero si lo puedes anular perfectamente yéndote de esa zona de la casa y encendiendo y abriendo cortinas y persianas para que entre la luz, a mí ya me da a entender que ese cambio de clima en la casa, de oscuridad, a tener todo encendido y estar allí voceando y que haya alguien en la casa y tal, y ese nivel de alarma que formas tú mismo en la casa es suficiente para anular eso. Entonces, porque esta señora vio a alguien de negro altísimo con los ojos en fuego,
Me acuerdo de una vez que estuve ingresado en el hospital y estuve bastante, bueno, estaba bastante mal. Y me acuerdo pues que tenía medicación puesta, pues vamos, les faltaban mangueras, me faltaban brazos para que me pincharan más mangueras de esas con goteros y tal, para que me cayera me metieran la medicación dentro del cuerpo, ¿no? Entonces yo estaba súper medicado. Y yo no sé qué medicación era, pero sí que les puedo decir que esa noche en el hospital fue como abrir las puertas a otro mundo. O sea, de verdad, no puedo ni explicar. Y no es nada inventado, ni lo estoy exagerando, ni nada. Simplemente yo creo que fue la medicación que me pusieron, que era bastante fuerte, pero yo empecé a ver cosas en el hospital que no eran normales. Lo digo completamente en serio. Y no estoy... Bueno, puede ser que esté un poco pinzado, puede ser. Pero ese día fue muy heavy, porque me acuerdo que estaba en al principio me metieron en una especie de sala grande donde había muchas camas. Era una sala muy grande, ¿no? Digamos que yo creo que era una sala donde te dejan con la cama hasta que encuentran una habitación para ti. Y ahí había muchas camas, unas al lado de la otra y tal. Y yo recuerdo pues que mirando como 3 camas más allá, me acuerdo que veía como a un hombre que estaba como colgándose del cuello, no, colgándose con las manos, con los brazos, se estaba colgando de una barra que había, pues como si, a ver, si te pones de pie en la cama, ¿no? Y estiras los brazos, a esa altura estaba la barra. Y estaba como colgándose de esa barra para, así como haciendo como de trapecista o yo qué sé. Y recuerdo que llamé a la enfermera. Llamé a la enfermera y le dije, oye, que mira que ese señor está ahí y que se puede hacer daño o algo, ¿no? Y la enfermera miraba hacia el mismo sitio que yo le estaba señalando y se me quedó mirando con una cara como diciendo, ya le ha hecho efecto la medicación. Y me miró y casi como con un poco de cara de pena y me dijo, es que ahí no hay ningún señor y tampoco hay ninguna cama, ni hay ninguna barra. O sea, todo lo estaba inventando en mi mente. Solo habían 3 camas y al otro lado de la tercera cama, digamos, no habían más camas. Pero yo estaba viendo otra cama y un señor que estaba haciendo eso. Pero ahí no se acaba la cosa. Y es que yo recuerdo que ya me encontraron una habitación, digamos, y era una habitación compartida, ¿no? Con otro señor que ya estaba ahí, que estaba muy grave. Y me acuerdo que, bueno, pues él estaba ahí intubado y todo. Era algo de los pulmones o algo lo que le pasaba, porque se le escuchaba una respiración así muy pesada, ¿no? Y estaba allí con su... esto que te ponen en la boca, ¿no? Para respirar mejor y todo esto. Y me acuerdo que era de noche, estaban todos durmiendo, incluso los enfermeros, todos durmiendo, y era pura noche. Y me acuerdo que me quedé mirando el puntito rojo de la tele. Cuando se apaga se queda el puntito de stand-by. Y bueno, ese puntito me llevó a un sitio muy raro porque me acuerdo que aquello, pues yo lo veía cómo se movía, cómo se hacían 2 puntitos, ya no era uno, sino que eran 2 puntitos rojos que bailoteaban entre ellos. Y no solo eso, sino que me acuerdo que cuando yo miraba hacia la cama bueno, eso es una anécdota, ¿no? Lo de los puntitos de la tele, una anécdota. Aquello bailaba y se movían entre ellos 2 y hacían como un coro, como un baile. Vamos, era espectacular. Pero lo curioso está en cuando yo miraba la cama del señor este que estaba en mi habitación. Miraba hacia su lado de la habitación y me acuerdo que veía como bultos, como si hubiese gente que estaba jugando al escondite inocentemente y estaban como escondiéndose, pero que había alguno pues que se le veía un poco la cabeza, un poco el brazo, un poco, ¿no? Pero cuando yo miraba fijamente a esas personas o lo que fuesen que estaban ahí como escondidos, de repente se escondían mucho mejor. Pero en sitios muy raros, como al lado del brazo de un sillón o, ¿sabes? Cosas así muy extrañas, que ahí no cabe nadie. Pues lo hacía, era como que se escondían, pero al mismo tiempo me querían dejar ver que estaban ahí, ¿no? Pero se escondían, no los podías ver completamente. Incluso pues
la sensación de al girarte de que se había escondido en la placa, o sea, algo ridículo, de verdad, en la placa del techo del hospital. Eso que eran como paneles de yeso, ¿no? Pues como la sensación de que me daba de que alguien incluso se había aupado así con los brazos, se había subido ahí arriba y justo cuando yo miraba aquello se tapaba y era como que no había nadie. O sea, no sé, una sensación un poco extraña. O sea, era como, pero era todo medicación pura. Pero, ¿y si no fuese? ¿Y si la medicación en vez de lo que te hace? Vamos a ver, ¿por qué una medicación te va a hacer ver algo que no existe? O sea, es que es una tontería si lo piensas, si lo analizas profundamente. No puede ser que la medicación te abre la mente para ver cosas que no se pueden ver y que solo se pueden ver en según qué circunstancias. Si tienes mucho estrés o si te han medicado, ¿no puede ser que en esos momentos la mente se abre y empiezas a ver el otro mundo? Y otra pregunta, ¿qué es el otro mundo? Si estuviese yo en lo cierto, en lo que acabo de plantear, ese mundo que se supone que se nos deja ver de muy de vez en cuando, ¿tiene algo que ver con el mundo de los sueños? O sea, los sueños están conectados porque los sueños también es lo mismo. Estás viendo algo que no es real, que lo está haciendo tu mente, ¿no? Entonces, ¿lo está haciendo tu mente el sueño realmente? O sea, ¿tú estás construyendo ese sueño con tu mente o tenemos la capacidad de cada vez que nos echamos a dormir podemos abrir la mente y entrar en otro sitio diferente que no es aquí, porque todos los días soñamos? Entonces todos, según mi teoría, si mis preguntas tuvieran una respuesta afirmativa, estaríamos hablando de que cada día que nos vamos a dormir estamos viajando a ese otro sitio, otra realidad diferente. Y otra pregunta que quiero hacer, si estuviesen en lo cierto en todo lo que estoy diciendo y planteando aquí, ¿estaríamos hablando del mismo sitio al que va la gente que ha dejado de estar aquí? Vamos a escuchar otro audio que hemos extraído del mismo programa de radio y bueno, vamos a escucharlo y luego lo comentamos. Que me voy a dormir y bueno, eso que llaman la duermevela, que dicen que igual o que te has dormido ya o estás prácticamente a punto y de repente es como que yo estoy observando la habitación y aparece como una especie de figura de 1,60 m, más o menos, así como una persona bajita. Solo se le distingue la curvatura de los hombros y de la cabeza, lo que sería el perfil, y ojos, o sea, unos ojos humanos, pero no se le ve, todo lo demás es negro, o sea, oscuridad. Y vamos, y es verla y ya como que me sobresalto y me incorporo. Pero me incorporo que no sé si me he despertado o realmente he estado despierto. Hay veces que está más cerca o hay veces que está al fondo de la habitación. ¿Un sueño repetitivo, una pesadilla permanente o algo más? O los sueños, ojo, son a veces un vínculo para toparse con cosas que son muy reales y que influyen en nuestra vida. Ahí quería llegar, porque esa es la impresión que a mí me da, porque, vamos a ver, o sea, es como si nosotros tuviésemos, vamos a imaginar que nosotros tenemos el alimento, nuestro alimento diario lo tenemos en otra realidad diferente, y tenemos la capacidad de cruzar hacia esa realidad diferente para alimentarnos. Vamos a imaginar que nuestro cuerpo produce algo etéreo, algo que es etéreo, que solo lo produce cuando tiene mucho miedo. Y ese algo es lo que nosotros necesitamos para alimentarnos. Entonces, ¿cuál sería nuestro proceder para alimentarnos? Pues lo mismo que un cazador cuando va a cazar tiene todas las técnicas ya aprendidas y hace... No caza de cualquier manera, sino que caza de la manera más efectiva posible. Entonces, si conocemos esas técnicas para alimentarnos, vamos a imaginar que nuestro alimento es lo que hemos dicho antes, que está en otra realidad y que lo produce el cuerpo humano cuando tiene mucho miedo. Entonces, ¿cuál sería nuestra forma de proceder? Yo creo que tendríamos una técnica muy bien formada, ¿no?, a través de los años y del tiempo, y esa técnica consiste en llegar a esa realidad, visitar a alguien que esté desprevenido, como alguien durmiendo, y hacer que se despierte, pero hacer que se despierte y que se lleve una impresión muy grande, o sea, que se lleve un susto tan grande que produzca esa cosa, eso que nosotros necesitamos, o esa sustancia, lo que sea,
y podamos alimentarnos con ella, ¿no? De esa manera. Yo supongo que si fuese el caso que estoy diciendo, lo haríamos así, ¿no? Llegaríamos allí con una presencia muy impactante para que esa persona colapse y genere eso que necesitamos de esa persona. Es más, vamos a dejar esto un poco al lado y vamos a pensar cuando alguien va a una casa abandonada a grabar o a ver qué capta, a ver si capta ruidos o lo que sea. Digamos que la gente que suele hacer esto siempre cae en las mismas afirmaciones, y es que pues los entes o lo que sea que está en esa casa necesitan la energía de la persona, ¿no? Necesitan su calor, recoger el calor de la habitación. Por eso se nota ese frío cuando hay presencias, porque es como que recogen y absorben todo el calor, toda la energía de la habitación. ¿Para qué? Para tenerla él, ¿no? Esa entidad, lo que sea. Y si damos por hecho que los visitantes de dormitorio son algo muy parecido o lo mismo que lo que puedes encontrar en una casa abandonada donde se escuchan ruidos y cosas. ¿Recuerdan ustedes la serie esta que hacían de dibujos animados que se llamaba Scooby-Doo? Para decir, esto no tiene nada que ver, no tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo ahora mismo. Pues sí que la tiene, Porque ¿qué pasaba en esos episodios? Siempre iban a un lugar misterioso donde había un fantasma o algo sobrenatural que luego acababa demostrándose de que no era nada sobrenatural, que era una persona normal y corriente que estaba disfrazada y que tenía motivos terrenales para hacer eso. Bueno, a mí estos dibujos, a mí personalmente me hicieron cerrar un poco los ojos hacia la otra, o sea, hacia lo que yo pensaba que podía ser real. Y pues viendo, yo era fan de estos dibujos animados y me acuerdo pues que poco a poco me fui convenciendo a mí mismo, gracias al mensaje que daban esos dibujos animados. Yo empecé a convencerme a mí mismo de que todo eso, pues a lo mejor si uno ve algo raro por ahí o lo que sea, o alguien que te cuenta que ha visto algo, bueno, pues se puede pensar perfectamente que podía haber sido algo normal. Eso es el mensaje que a mí me dieron esos dibujos animados. No creas tanto en estas cosas, porque luego siempre hay algo detrás que lo explica, ¿sabes? Siempre hay algo detrás que es totalmente normal y que te explica por qué pasa eso. Pues puede ser que no sea así, amigos. Puede ser que no sea así. No sé por qué he dicho amigos. Lo siento mucho por las confianzas, pero vamos. Estamos aquí todos en el camión, alguno que se ha quitado las zapatillas ya, estamos oliéndole los pies todos, o sea que ya podemos entrar en confianza y ser amiguetes todos. Yo creo que puede ser que estemos cerrando los ojos a un mundo completo, lleno de detalles, de cosas que no estamos creyendo que es real, porque todo el mundo dice que son sueños. Y los sueños son, y que es la frase que todos hemos escuchado en la vida alguna vez. Es posible que nosotros mismos, por miedo a creer que eso es real, porque si tú te crees que en un sueño, que es real, que en un sueño te persiga un tren, como me pasó a mí en su día, que ya lo conté en otro vídeo anterior, si tú crees que eso es real, pues te puedes asustar bastante, ¿no? Que cada vez que cierras los ojos pueda haber algo que te ataque, y que te ataque de otra forma que no es convencional, que no es normal, de tu realidad normal, que puede usar cualquier triquiñuela para ir a por ti y atacarte. O sea, cualquiera se asustaría ante eso. Y yo creo que eso es lo que nos ha hecho pensar a todos al final que los sueños son, ¿no? Y todo es mentira. Pero ¿por qué va a crear tu mente? O sea, vamos a pensarlo profundamente. ¿Qué necesidad tiene tu mente? O sea, ¿qué pasa? ¿Que tu mente no es capaz de repararse sin enseñarte las imágenes, sin enseñarte imágenes de lo que está haciendo tu mente para repararse a sí misma durante la noche? O sea, ¿qué sentido tiene ver esas imágenes? ¿Para qué te sirve ver esas imágenes? No lo puede hacer como, por ejemplo, un ordenador que está trabajando, estás viendo un vídeo de YouTube, por ejemplo, como ahora mismo, pero tu ordenador está trabajando en segundo plano con otra cosa diferente, ¿no? Y tú no te estás enterando, pero está ahí como trabajando. ¿No puede hacer eso el cerebro? ¿No podemos ir a dormir y simplemente quedarte desconectado mientras tu mente se repara a sí misma? ¿Qué necesidad hay de ver imágenes, de que alguien te cuente una historia dentro de un sueño?
de que alguien te lleve de la mano o te lleven en un vehículo y vayas de un sitio a otro y que tengas una preocupación en ese momento y que tu mente en ese momento sabe que eso es todo real. Tu mente lo sabe en ese momento, en el momento de dormir, digo. Tú estás durmiendo y tú no te estás diciendo esto es un sueño. Tú lo ves como real. ¿Por qué lo ves como real? ¿Por qué lo ves? O sea, es que es profundo, ¿eh? Es que no es cualquier tontería. ¿Cómo puedo yo ir a un lugar que no he conocido nunca y saber, sin mover los pies del suelo, saber cómo es todo el recinto y todas las puertas que hay, sé a dónde van? ¿Por qué lo sé si nunca he estado ahí? ¿Y por qué tengo toda esa información? Si el cerebro intenta repararse a sí mismo mientras dormimos, es un poco extraño que te lleve a sitios que nunca has conocido y que tú en ese momento sabes que sí que los conoces y que sabes dónde estás y que sabes por qué estás. O a lo mejor no sabes por qué estás, pero sabes dónde estás. Recuerdo hace mucho tiempo, una vez estaba durmiendo, estaba soñando y no recuerdo bien el sueño. Sueño en sí, no sé qué estaba soñando, pero sé que era una pesadilla. Y me acuerdo que me desperté sobresaltado. Esto es muy importante, esto que voy a decir, porque es muy extraño. O sea, no me lo estoy inventando, esto es totalmente cierto. Yo me acuerdo que me desperté gritando porque en el sueño alguien me estaba gritando. Casi a la cara, casi al oído. Pero era un grito tan fuerte y tan desesperado que me levanté asustado, ¿no? Me desperté yo también gritando. La cosa está en que cuando me desperté, o sea, tú te despiertas, abres los ojos y te escuchas a ti mismo que estás gritando, sabes que estás despierto. Vamos, lo sabes. Entonces, ¿cómo puedo explicar yo que en el momento de despertarme, abrir los ojos y gritar, seguía escuchando el grito ese que estaba escuchando en el sueño? Yo eso no lo puedo explicar. ¿Cómo si estás despierto puedes seguir escuchando lo que estabas escuchando en el sueño? Yo ya estaba despierto, estaba con los ojos abiertos y gritando. Estaba despierto. Pues no lo sé. Y a día de hoy todavía no lo puedo explicar de ninguna forma. O sea, si tú dices, es que estabas durmiendo todavía, te despertaste, pero estabas durmiendo. Bueno, pues si estaba durmiendo, estaba bastante espabilado como para estar gritando. O sea, que yo escuché mi propio grito. O sea, yo estaba despierto ya. Estaba despierto, pero aún estaba escuchando el sueño despierto. Es como lo que conté la otra vez de el tema de no dormir. Cuando no duermes, te pasa exactamente lo mismo. Cuando no duermes, vas forzosamente a ese sitio. Aunque tú no duermas, eso da igual. Yo lo he comprobado. Lo dije en un vídeo anterior. La historia fue que yo estuve trabajando 36 horas seguidas sin parar, trabajando de pie, y recuerdo que las últimas horas, eso era... O sea, yo estaba despierto en la fábrica trabajando, pero al mismo tiempo estaba viendo cosas que no... O sea, era todo de resfilón, no lo veía claramente delante de mi cara. Pero de resfilón, pues veía como que alguien me hacía así con la mano para que yo me girara y para como diciendo, mírame, ¿sabes? Pero yo me giraba y todo el mundo estaba trabajando. O sea, es que no había nadie haciéndome nada con las manos. Pero yo lo había visto por el rabillo del ojo, o ver cómo se abría la máquina en la que yo estaba trabajando, ver cómo se abría. Yo tenía que esperar a que se abriese para abrir la puerta de seguridad. Pues yo recuerdo que la veía perfectamente abrirse. Veía incluso la luz que venía de la calle, porque mi máquina estaba justo al lado de la puerta de la calle. Entonces la puerta estaba abierta de par en par, un portón grande, industrial, abierto de par en par. Entonces toda la luz del sol entraba y cada vez que mi máquina se abría, dejaba pasar esa luz y yo la veía, ¿no? Bueno, pues yo veía perfectamente cómo se abría la máquina, veía pasar la luz. Abría yo la puerta de seguridad y resulta que la máquina no había empezado a abrirse todavía, estaba cerrada. Le faltaban unos segundos para abrirse, pero yo lo había visto. No es que me hubiese parecido, es que la había visto abrirse. Y entonces, claro, todas estas cosas es como si hubiese una fina línea que nos une a otro sitio que no comprendemos y que pensamos que es irreal porque maneja otras leyes diferentes, físicas o cuánticas o lo que se quiera decir. No sé ni cómo verbalizarlo, la verdad, pero esa es la impresión que a mí me da, que hay una especie de línea muy finita, tremendamente finita, que nos une, o sea, que nos separa, ese muro, ese velo finito nos separa del otro mundo que no podemos ver. Pero realmente no es ni una puerta,
es una fina lámina que podemos atravesar en cualquier momento, accidentalmente casi siempre, como por ejemplo cuando te vas a dormir o cuando te han medicado en el hospital o cosas así. O cuando se te ha ido la cabeza completamente. Cuando a alguien se le va la cabeza y escucha y ve cosas. O sea, por ejemplo, un esquizofrénico, una persona esquizofrénica. ¿De verdad todo eso es inventado? ¿De verdad todo se lo inventa todo su mente? O sea, es que cuentan cosas. O sea, por ejemplo, yo he visto el retrato de un esquizofrénico hecho por sí mismo cuando tenía una crisis. Se miró al espejo teniendo esa crisis y dibujó lo que veía. Y lo que veía era una cara con dos ojos, dos huecos de los ojos negros, pero sin ojos, no tétrico, sino que era como una pintura de entre Picasso y entre Goya y Picasso. O sea, el dibujo que hizo fue una cosa así, muy abstracto, ojos huecos de los ojos en negro y la cara todo de colorines, todo, pero cada 2 centímetros un color diferente, o sea, una pasada, y una cara que ya no era él, era otra cosa diferente. Pero él dijo, esto es lo que yo estaba viendo en el espejo. Entonces, ¿eso realmente se lo inventa su mente? O es que es muy complicado, porque ¿qué necesidad tiene? O sea, cuando tú te estropeas, cuando tu mente se estropea, lo lógico sería pensar en que no eres capaz de pronunciar frases lógicas, ¿no? O que no eres capaz de pillar una conversación de alguien o tal. Pero que escuches voces de donde no hay nada. O sea, lo complicado es escuchar algo que no se está produciendo, que nadie está produciendo. Entonces, ¿cómo lo escuchas? Porque ellos no es que creen que lo escuchan, es que lo escuchan. Incluso lo escuchan tan fuerte que hay veces que si se ponen a mirar la tele, por ejemplo, y empiezan a escuchar las noticias, todas las voces se solapan con esa voz de la tele, todo se solapa, es como mucha gente hablando a la vez y no se entera de nada de lo que están hablando en la tele. Es más, esa persona descubrió que le pasaba algo en la cabeza. Y lo que hizo fue grabarse en vídeo varias veces, varios días, en varios momentos, para luego verlo él y ver cuando él estaba en ya no estaba en crisis, digamos, que estaba en una situación normal mental, miraba esos vídeos para ver cómo era él en crisis, ¿no? Porque no es lo mismo pasar tú una crisis esquizofrénica que verte a ti mismo grabado en vídeo, cómo pasabas esa, ¿sabes? Tienes más detalles de lo que te ha pasado. Y estos vídeos los subí a YouTube. Entonces, este hombre se grabó a sí mismo sentado en el sofá, con el móvil en la mano, con una cámara que estaba como a unos 4 metros de él, y él estaba sentado en el sofá y con el móvil en la mano, ¿no? Y estaba, pues venga a mirar el móvil, y él sabía que nadie lo decía. En el vídeo él lo decía en voz alta, decía, yo sé perfectamente que nadie me está llamando al móvil, y cogía el móvil continuamente para ver si alguien le estaba llamando, y lo miraba, y cuando miraba veía que no le estaban llamando, lo volvía a dejar en la mesa, y dice, y sé que todo esto lo hace mi cabeza, dice, pero ahora mismo tengo necesidad imperiosa de ir a la puerta de la calle para abrir y ver que no hay nadie en la puerta, que no hay nadie esperando en la puerta para hacerme nada, ni nada de esto. Pero él razonando, y sabía que todo era cosa de su mente, pero al mismo tiempo se levantaba y miraba. Entonces, ¿de verdad era su mente o hay algo ahí que está conectado a nosotros y que podemos ver pues a través de los sueños, a través de cuando uno pierde la cabeza, por ejemplo, o cuando uno está muy medicado, o cuando uno tiene mucho estrés? Son momentos claves para atravesar esa cortina. La verdad es inquietante, y yo pienso muchas veces en esto. No es que lo esté meditando ahora porque estoy haciendo un vídeo, sino que muchas veces me pregunto por todas estas cosas. Vamos a escuchar otro audio, pero aquí presten atención, porque es que se nota en su forma de hablar, se nota que este hombre
hombre no se está inventando nada. Además que solo teniendo un poco de psicología sabemos que enseguida nos damos cuenta de que la gente no tiene por qué inventarse este tipo de cosas, ¿no? Y si se las inventa, sabemos cómo las cuenta, ¿no? Cuando alguien se inventa algo, se nota. Esas cosas se notan. Así que vamos a escuchar y luego lo comentamos. Pues mira, estábamos en el dormitorio, habíamos quedado para hacer una excursión por la mañana, y a eso de las 5:30, así de la mañana, pues me habían despertado para irnos. Decidimos que había que esperar un poquito más porque era muy pronto, y en esa media hora me di cuenta que enfrente de la cama de mi amigo, porque tenemos dos en la habitación, había un ser de unos 2 metros, mirándonos más bien a él. Yo lo miré y estuve por unos 3 segundos mirándolo más o menos, y no me asusté ni nada. Y a la hora de girar la cabeza, me di cuenta que mi compañero de habitación también estaba mirando fijamente, lo que es al bulto, a lo que es la sombra. Era una sombra de un hombre. Y de repente veo que se gira él, me mira a los ojos, y como se asusta, ¿no? Se asusta y se tapa. En ese momento, cuando yo me asusté, volví a mirar enfrente de su cama y ya no había nada. Lo que sí vimos que lo que fuera abrió la persiana y la ventana. Aquí tenemos un detalle muy, muy importante, porque la prueba de que estaban viendo algo que no era simplemente una imaginación suya es, primero, que los dos lo estaban viendo. Pero es que no se queda la cosa ahí, es que no era solo que ellos dos lo estaban viendo, sino que esa cosa, lo que fuese que estaban viendo, abrió las cortinas y las ventanas, las puertecitas de la ventana. Cosa que es un poco difícil, ¿no? Si es algo que no existe, es un poco difícil. Como por ejemplo, aunque parezca que no tiene nada que ver, como por ejemplo aquello que conté que me pasó en un cementerio en el cual estaba yo completamente solo, porque estaban a punto de cerrar, y en la calle del cementerio, en la misma calle donde yo estaba, donde yo me encontraba, como a unos 15 metros, escuché un golpe fuerte que venía de dentro de uno de los panteones. O sea, son panteones que no son grandes, son muy pequeñitos y todas las puertas son de cristal. Yo había pasado por ahí hacía menos de 1 minuto y ese panteón estaba vacío, ahí no había nadie. Sin embargo, se escuchó un pum bastante fuerte. Además, no era un sonido metálico, un ruidito que yo creí escuchar, pues puede ser que venga de ahí. No, es que se escuchó tan fuerte que mi mirada se fue directamente hacia ese panteón. Sin embargo, estaba yo solo. Entonces, realmente yo creo que está todo conectado, que está todo, o sea, el mundo de los sueños, incluso las visiones de alguien que está medicado o que tiene mucho estrés, o el más allá, yo creo que es la misma cosa. Todo eso que vemos cuando creemos que no estamos en nuestros cabales o que estamos soñando o lo que sea, yo creo que es el mismo sitio, la misma cosa. No lo puedo demostrar, lógicamente, que un sueño sea visto cuando abres los ojos y que además sea visto por 2 personas y que ese sueño, esa cosa que no es real, te abra las ventanas de la habitación, la verdad, no puede ser algo etéreo, algo que se ha inventado tu mente. No puede ser. Es como cuando, por ejemplo, dicen que cuando alguien sufre movimientos de objetos en su casa y portazos y arañazos en la pared y todo esto, que venga un experto que nunca ha estado ahí viviendo esas cosas y que se limite a decir que eso sale de la mente de la persona que está loca. En fin, no sé. Y creo que lo hacen así en el fondo porque no pueden darle explicación, porque no es algo que se sale de nuestras leyes, de lo que es normal aquí. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, aquí donde yo vivo en Valencia. En Valencia es normal, cuando conoces a alguien, dar 2 besos. Es normal, es lo normal, dar 2 besos cuando conoces a alguien. Pero si tú coges a un valenciano y te lo llevas a Japón, pues resulta que lo que aquí es normal, allí no lo es. No es nada normal y lo ven como algo extraño. Pues si extrapolamos esto a lo que estamos hablando ahora, es prácticamente la misma situación. O sea, lo que aquí es normal, en aquel lado no lo es. Y lo que allí, en aquel lado, es normal, aquí no lo es. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien que ha dicho que ha contactado de alguna forma, aunque sea en sueños, con alguien que ha fallecido y este alguien les ha dicho, mira, no te preocupes
porque yo estoy bien. O sea, tú no te lamentes ni nada. Sigue haciendo tu vida y sigue siendo lo que has sido hasta ahora. Alguien que está en el otro lado, la forma que tiene de aparecerse a sus seres queridos es a través de un sueño. Y normalmente suelen tener una cara muy apacible, de mucha felicidad, y lo único que te pide es que tú no estés triste. Es posible que sea pues un viaje y nada más, algo que no es nada ni dramático, ni para llorar, ni para estar tristes, ni nada. ¿Es posible? ¿Es posible que en el otro lado nos puedan ver cada vez que quieran y por eso no están tristes? Bueno, pues yo creo que sí. Yo creo sinceramente que sí que tiene algo que ver, y que es el mismo sitio. O sea, el más allá, el mundo de los sueños. Lo que la mente genera, que dicen que generamos cuando estamos medicados o con estrés, todo eso yo creo que son nodos en los que la mente se abre y puedes llegar a conectar con ese otro sitio, que no podemos ver, pero que sí que podemos ver en ciertas ocasiones. ¿Por qué los que están al otro lado sí que pueden ver este mundo cada vez que quieran y cada vez que...? Pues no lo sé. Ahora, lo que sí que sé es que están lo suficientemente separados como para no poder interactuar con... O sea, para ellos, por todo lo que he visto sobre casas encantadas y todo esto, para ellos es tremendamente difícil y les cuesta mucha energía mover cualquier cosita. Por ejemplo, cuando alguien está grabando en un sitio y dice, da un golpe para que sepamos que estás aquí, normalmente ese golpe, si se produce, ese golpe es muy leve, muy de quedarte escuchando muy atentamente para poderlo escuchar bien. Eso ya nos está diciendo que es tremendamente difícil, o sea, que ellos pueden vernos, que lo que no es... Es que es curioso, es que es pararse a pensar y te explota la cabeza, porque aquí no es una realidad, aquí es el más allá, pero en el más allá seguramente es la realidad y nosotros somos la otra realidad, el otro lado. Y si vienen y contactan con nosotros es porque tienen esa necesidad, por alguna razón, por lo que sea, por lo que he dicho antes, para alimentarse o para de energía o para dar un mensaje o cosas así, pero tienen esa necesidad, por lo tanto están conectados de alguna forma, están viendo lo que pasa aquí y se sienten tan conectados que tienen que interactuar con nosotros de vez en cuando. Eso es la explicación que yo le doy a todo esto, sin pruebas ninguna, lógicamente, solo pues con las vivencias mías y con todo lo que he escuchado a lo largo de mi vida, que es mucho, porque he estado siempre lo digo, estoy muy conectado a todas estas cosas desde siempre, desde muy pequeñito, y todo induce a pensar eso, que no estamos hablando de algo extraño o algo etéreo o incluso algo que se inventa tu cabeza. No lo creo. No creo ni siquiera que los sueños sean algo que se inventa tu cabeza, porque no tiene de dónde. O sea, si tú estás soñando algo estrambótico que no tiene nada que ver con lo que tú haces día a día, de verdad, ¿de dónde sale eso? O sea, no me pueden decir que es que tu mente se está ordenando las ideas para estar reparada para cuando te despiertes. No me lo creo, porque ¿qué necesidad tiene de enseñarte imágenes de un sitio que no conoces de nada, que no te sirve de nada esa información? ¿Para qué te enseña esas imágenes en forma de sueños? ¿No puede repararse y ya está? No, es que yo creo que estamos viendo directamente algo que no está aquí, algo que está en otro sitio. Esa es mi deducción de todo esto que estamos hablando. Vamos a escuchar un audio que creo que es importante y luego lo comentamos. Bueno, la verdad que en muchas ocasiones lo que son los estudios científicos no hacen otra cosa que reafirmar o que, saber realmente qué es lo que ocurre en la vida diaria, es decir, algo que más o menos se sabía, y es que aquellos niños que mantienen un peor contacto con la realidad es decir, que no diferencian adecuadamente la fantasía de la realidad, son a su vez también los que pueden ser más propensos a tener terrores nocturnos. Pero no podemos olvidar que aquellos niños que luego serán personas adultas y que también posean
esta mayor fantasía, que la fantasía no deja de ser un poco escurrirse o resbalarse desde la realidad, también tendrán otra serie de características positivas respecto a su imaginación, respecto a su capacidad de soñar o de inventar, evidentemente, que no tendrán aquellos otros ya adultos que, sin embargo, se encuentren quizá demasiado apegados a la tierra, es decir, a ras del suelo. Y aquí es donde yo quería llegar, porque hay gente que es verdad que es tan terrenal, tan terrenal, que no ni siquiera perciben nada de que se le escape de su entendimiento nunca, desde que nacen hasta que se mueren, nunca, porque les han enseñado a pensar que todo eso no es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando te enseñan desde pequeñito que todo eso es mentira y es todo cosa de locos y cosas así, cada vez que te pasa algo, tu mente lo bloquea y ni siquiera te preocupas, ni siquiera piensas si deberías asustarte o no, porque no es real, se me ha ido la cabeza y he visto ahí algo que no... Pero vamos, que es cosa de mi cabeza seguro. Y este pensamiento les hace cerrar del todo estas puertas que nos dejan ver ese mundo y no miran. Cierran las puertas y no miran. Y cuando tienen un sueño, que es cuando sí que están mirando ese mundo según mi forma de ver todo esto, lo reducen todo a que es cosa de su cerebro, que está produciendo imágenes sin ton ni son durante toda la noche, se supone que para repararse. ¿Qué pasará con una persona que tiene la mente totalmente terrenal, anclada al suelo, como acaba de decir el doctor Gaona? ¿Qué pasará cuando pasa al otro lado, cuando cruza esa puerta que no quiere abrir porque todo es mentira al otro lado? Entonces, cuando se ve en el otro lado de verdad, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que lo que pasa es que en su casa de aquí, de esta realidad, comienza a haber actividad paranormal. Y lo pienso porque esa persona ha quedado anclada al suelo y su mente, su forma de pensar, sigue siendo la misma una vez que cruza. Entonces, mientras no cambie de forma de pensar, yo creo que se queda aquí atrapado, pero por pura voluntad, porque no quieres irte, porque esta es tu casa, esta es mi casa y no me quiero ir. O me quieren robar mi dinero, el que tengo guardado en casa, escondido. Es mi dinero y tengo que cuidarlo, tengo que guardarlo para que nadie se lo lleve. Y mientras no cambian esa mentalidad, no van del todo a donde tienen que ir. Yo sinceramente lo creo así. Y que me lo rebata alguien si quiere. Nadie puede rebatírmelo, o sea que es mi opinión sincera después de pensar en todas estas cosas. Y así es como lo veo. Bueno, este ha sido mi primer vídeo tomando los mandos yo directamente de este canal, no dejando que asuman los mandos indirectamente Milenio 3 al poner sus audios, lógicamente pues voy bajo el ala de Milenio 3, ¿no? Porque es lo que le da valor, lo que le daba valor a mis vídeos. Bueno, YouTube nos ha empujado infinidad de veces a dejar la actividad en este canal por usar esos audios, y nos estaba invitando una y otra vez a dejarlo de hacer. Y la verdad es que me niego en redondo. Este canal no va a cerrar, y no va a cerrar porque ahora son mis audios. Ya YouTube no puede decir que estoy usando nada de nadie ni nada. Sí que lo estoy usando audios que ponían ellos en su programa. O sea, esto es totalmente lícito. Así que este canal va a perdurar en el tiempo, va a seguir con muchos más temas. Y bueno, y esto así es como yo lo sé hacer. Bueno, espero que este vídeo quede lo suficientemente arregladito para que les haya entretenido todo este tiempo, y prometo hacer más, mejor y más largos. Vídeos mucho más largos, a lo mejor de 2 horas o así, más o menos. Nos vemos. Chao.